Bueno, en primer lugar, me gustaría dar las gracias al comité organizador por esta invitación, en la que tenía la misión de hablar sobre España o la relación de Venturi con España, pero yo he querido hacerla como una relación con un presente muy cercano y no tanto una relación histórica remontable principalmente a los años 70, cuando se origina el impacto de Venturi en España. También he entendido que la invitación por el nombre del Congreso tenía que ver con Venturi y de este modo, igual que algunos de los ponentes que han presentado en la mañana, mi lectura de Venturi va a centrarse principalmente en aquello que ocurre antes de la llegada de Denise Scott Brown, prácticamente diría que hasta 1963, que es cuando está concluido el borrador, que va a ser prácticamente definitivo del libro Complejidad y contradicción en arquitectura. La manera en la que me gustaría recuperar a Venturi para ver también si existe una pertinencia para hablar de cierta arquitectura del presente tiene que ver con la noción de manierismo y entender cómo Venturi ha sido quizá una de las personalidades en arquitectura que más fehacientemente ha defendido una posición manierista, creo que de modo consciente. Eso me llega, como digo, a centrarme más en complejidad y contradicción que en Aprendiendo de Las Vegas, incluso centrarme más en la componente formal más que la componente simbólica, entendiendo también que esa componente formal, en cierto modo, en el propio Venturi, como él ha tratado de manifestar en complejidad y contradicción, tiene una lectura clara desde la psicología de la Gestalt, pero eso no quiere decir que nosotros podamos interpretar muchas de esas operaciones formales desde otros principios más amplios e incluso entender a nivel general cómo esa forma lo que establece es un sistema de relaciones con las que se articulan las relaciones en las que trabaja el arquitecto. En ese sentido, como digo, esas categorías cognitivas que aparecen en Venturi a través de la Gestalt pueden ser pertinentes, pero también pueden ser de alguna manera ampliadas. Evidentemente, la posición, como digo, manierista de Venturi la entiendo consciente. Primero porque en ese año 1963, al que hacía referencia, el título del libro Complejidad y contradicción era Mannerism in Architecture, era el manierismo en la arquitectura, ¿no? Y de hecho la portada sigue manteniendo vigente una celebrada obra del manierismo, como la Porta Pía de Miguel Ángel, y que de alguna manera no solo reivindica esa posición, sino que también, como les ha dicho anteriormente, significaba de una manera muy importante la recuperación de la disciplina como un cuerpo de conocimiento al que Venturi se estaba aproximando con este libro y que en los años 60, a pesar de todo, no era excesivamente obvia. Y como digo, es consciente no solo porque el título del libro fuera Manierismo en Arquitectura, sino porque en repetidas ocasiones, tanto en entrevistas como en otros documentos, Venturi se ha referido a su posición como manierista y así, por ejemplo, en la Bienal de Venecia realiza una especie de manifiesto que se llama Viva el manierismo, donde de nuevo vuelve a incurrir en esas preocupaciones que están desde el inicio de su carrera, tanto la obsesión con Miguel Ángel, que ya vimos que inicia sus primeras publicaciones, ¿no?, que ya ha señalado Raúl Martínez en su ponencia, y esa idea de que Miguel Ángel no inventa un nuevo estilo, sino que adapta un vocabulario existente. Yo creo que esto también es relevante en esa posición manierista en cuanto que siempre se posiciona respecto a una determinada tradición que parece haber encontrado un punto de estabilidad, ya sea la arquitectura del humanismo o, en el caso de Venturi, la arquitectura de la alta modernidad. Y en ese cuestionamiento, en esa crítica desde dentro que se realiza de ese sistema que se ha estabilizado, es donde aparecen las tensiones y ambigüedades que van a ser del mayor interés para Venturi a lo largo de toda su carrera. Gracias. Pero me gustaría hablar de la actualidad de este planteamiento y de su crisis. Y cuando digo actualidad, me refiero a que, por ejemplo, en la tradición a la que Venturi mira fundamentalmente, que es la de la literatura, el manierismo se desancla o se desvincula
de una determinada periodicidad en muchas ocasiones. Es decir, el manierismo no es un asunto simplemente del Cinquecento, sino que para filólogos como Curtius es una situación recurrente que va apareciendo a lo largo de la historia y que tiene vigencia en numerosos periodos históricos. Eso da lugar, por ejemplo, a que el mismo momento, ya se ha hablado aquí de Colin Rowe, alguien lo citó, ¿no? El mismo momento que Venturi está preocupado por el manierismo, también Rowe hace una aproximación al manierismo de una manera completamente diferente, con esa iconoclastia característica suya, donde, por ejemplo, se compara de nuevo, como es evidente, a Palladio con Le Corbusier, o el propio Tafuri tiene una serie de escritos importantes sobre el manierismo, aunque de una manera también completamente diferente, porque para no caer en lo que podríamos llamar la crítica operativa, que él mismo define, se centra exclusivamente en los asuntos que son propios de su momento, de ese Cinquecento, pero analiza cosas que son relevantes, como por ejemplo la ruptura o crisis del naturalismo que lleva a una conciencia autocrítica por parte del arquitecto que para Tafuri será una condición muy importante dentro del desarrollo luego de la propia conciencia moderna. Como digo, existe esa idea de que el manierismo es recurrente y que no pertenece a una determinada periodización histórica. Pero, ¿qué es lo que caracteriza a ese manierismo? Generalmente, en muchos casos, cuando se habla de manierismo, la palabra que aparece acompañándolo en muchas ocasiones es crisis. El famoso libro de Arnold Hauser, que quizás es la obra más importante escrita sobre el manierismo desde un punto de vista, digamos, abarcador, habla de manierismo, la crisis del Renacimiento. Y crisis aparece una y otra vez señalada en estos libros, pero en muchos casos, como por ejemplo también en el libro de Friedlander, donde de alguna manera se redime al manierismo de ser una condición amanerada, grotesca, artificiosa y se convierte en algo más profundo, en todos esos libros se habla de que seguramente para el autor manierista la condición de crisis es entendida de una manera diferente. Es decir, para el manierista la crisis es la situación común, es la constante, mientras que esos episodios de estabilidad, como por ejemplo la alta modernidad, la arquitectura del alto renacimiento, son las excepciones. Es al revés, la excepción es esa arquitectura que ha alcanzado un determinado clímax en el urbanismo y la condición recurrente del arquitecto es ese estado continuado de crisis. Entender la crisis también nos sirve para entender qué significa precisamente esa actitud manierista, ¿no? Algo que, desvinculado, como digo, de superioricidad histórica, nos habla de lo que, por ejemplo, decía Panofsky, ¿no? En su libro sobre la idea, hablaba de que el manierismo era una actitud mental, ¿no? Y por tanto no se refería en ningún periodo histórico, ¿no? Pero como digo, la crisis nos ayuda a entender qué significa ese manierismo. Y quizá una de las personalidades que más ha trabajado desde el punto de vista de las ideas, qué significa crisis, es Reinhard Koselleck. Koselleck señala algo bastante interesante en el propio nacimiento del término crisis. Por un lado, crisis, en su origen griego, tiene que ver con haber alcanzado un momento decisivo en el cual hay que tomar una determinación entre proposiciones antagónicas, es decir, vida o muerte, salvación o castigo, cosas que políticamente son absolutamente determinantes. Pero lo que es más interesante es la paradoja que existe en la propia definición de crisis, porque para el mundo griego, por ejemplo, crisis es tanto los elementos objetivos que dan lugar a ese momento último en el que hay que tomar una decisión, como también los elementos a través de los cuales se elabora el juicio, a través del cual uno se posiciona ante esa situación. Con lo cual, estamos hablando de que la crisis contiene planteamientos tanto objetivos como planteamientos subjetivos, incorporando la noción de crítica dentro de la propia crisis y entendiendo que una característica del manierismo sería entender esa crisis continuada como una necesidad de una posición autocrítica respecto a los sistemas desde donde se está trabajando. La referencia literaria siempre es importante, lo es en T.S. Eliot, para Venturi lo es en Shakespeare como escritor considerado en literatura como manierista por su ambigüedad de significado, pero para Hauser, por ejemplo, la gran obra manierista de todos los tiempos es El Quijote. ¿Por qué El Quijote? Porque de verdad ejerce una especie de crítica mordaz
a lo que es la cultura humanista, basada en una tradición libresca, una tradición de esas cartas voluminosas que serían libros enviados de unas generaciones a otras para constituir un orden de conocimiento elevado, pero que en el caso del Quijote esa cultura libresca da lugar a la estulticia, a la idiotez, al ridículo. Y de esta manera se genera una crítica, pero que paradójicamente se hace de una manera que es un libro, es decir, desde dentro de esa propia cultura que se está criticando. Con lo cual, como digo, la manera en la que trabaja el Quijote como una crítica al sistema desde el cual se está operando sin desmantelarlo, es la manera propia en la que trabaja el manierismo. Profundizando en la idea de crisis, el segundo autor que creo que es más relevante a la hora de definir esta idea desde un punto de vista conceptual y filosófico es Edgar Morin, sobre todo en el comienzo de su carrera, mediados de su carrera, cuando tenía unos 40 años, antes de, digamos, vincularse a otros estudios quizá un poco más esotéricos, y en su revista Comunicación, que por aquel entonces dirigía, hace un número especial sobre la crisis, y él escribe un artículo que se llama Pour une crisologie, en el cual él habla de cómo ese concepto de crisis parece ser que está invadiendo todas las formas de investigación y conocimiento humano, la economía, la familia, la filosofía, el arte, la cultura, la educación. Parece que en casi todos los ámbitos estamos continuamente hablando de una crisis. Lo que propone en este caso Morin es que en lugar de estar llamando a esa crisis como algo calamitoso, apocalíptico, lo que tenemos que hacer es abrazarla como, decía anteriormente, esa condición que es la más común y entender que vivimos en un estado de continua inestabilidad, que es la que da lugar, como digo, a una proposición crisológica. Es decir, el aceptar que la condición constante es esa de la inestabilidad y de la contingencia continuada. De esa manera, lo que nos dice Morin es que cuanto más rica es la complejidad, más novedosa e inestable es la relación, antagonismo, complementariedad, y más acarrea fenómenos de crisis que, al transformar las diferencias en oposición, son desorganizadoras y por ello pueden suscitar reorganizaciones evolutivas. Es decir, este cuestionamiento, esta crítica a un sistema desde dentro de ese sistema sin desmantelarlo, lo que hace es producir desplazamientos que de alguna manera son capaces de incorporar contingencias con las que ese sistema debe trabajar y que a priori están fuera de él. Esa misma formulación en la que luego, de una manera quizá incluso podría decir más simplificada, aunque viene de críticos como Epson, aparece en Venturi, en Complejidad en Contradicción, cuando habla de either or o both and, ¿no? Que ya se ha repetido en numerosas ocasiones en esta mañana. Y ese sistema que asume una condición de continua inestabilidad y que es crítico o autocrítico respecto a lo que son los mecanismos con los que opera, es lo que producen ese todo difícil, ¿no? Ese todo difícil que ya se ha hablado esta mañana, especialmente en la ponencia del profesor Moneo, en la que se hablaba de esa especie de búsqueda del todo difícil como una aventura quizá mucho más provechosa que la otra que iniciarían otros arquitectos que ante la crisis del objeto arquitectónico lo que harían sería desmantelarlo y provocar su disolución, ¿no? Estamos hablando sobre todo del camino adoptado por la arquitectura del Radicale o la arquitectura de Arquiram, todas ellas ensimismadas con esa idea de la disolución de la arquitectura ante su propia crisis, ¿no? Frente a esa disolución, lo que propone Venturi es trabajar con un sistema más complejo, ¿no? Como propone Edgar Morin, y ese sistema más complejo desarrolla las tensiones y ambigüedades que desde el principio le interesan y que en realidad son relativamente sencillas, ¿no? Dentro de ese panorama cognitivo del que hablábamos anteriormente y que en sus ejemplos, que también han sido citados, de Bamberg, de Moretti, ¿no? Nos hablan de cosas como muy elementales, ¿no? Es decir, lo que dice Venturi, ¿no? Se ve
los pabellones laterales son grandes o pequeños, están lejos o cerca, es un edificio o dos edificios, son categorías muy básicas, pero que generan ya a priori una cierta ambigüedad. En el Difficult Whole empezamos a ver, sobre todo, otras categorías más complejas donde la propia estructuración del espacio se puede volver ambigua, ¿no? Quizá la vinculación a la fachada me parece, o el dentro y fuera, me parece la manera más inmediata y literal de leer la teoría de Rossi, pero es en este tipo de iglesias, está una que está muy cerca de la Architectural Association, que yo he visitado en innumerables ocasiones porque dan conciertos, y si no es por la situación de los bancos, resulta muy difícil saber cómo deberían ser dispuestos, ¿no? Porque en realidad hay dos ejes bastante claros, con dos altares, uno con la escalinata, otro con la torre, y donde uno no sabe exactamente cuál es la disposición adecuada del espacio en el que está disponiéndose el usuario, ¿no? Y es una de las obras importantes para otro autor que es muy reconocido por Venturi, como es Nicholas Hawksmoor. Pero sobre todo, ese todo difícil sirve para incluir la contingencia, una contingencia que puede ser de orden contextual o puede ser de orden programático. Por ejemplo, aquí vemos en el palacio atribuido a Antonio da Sangalo de Tarugi, cómo hay un orden claro, pero que luego es roto por la necesidad de incluir seguramente un tipo de programa determinado, o la dualidad que existe en este banco hecho por Sullivan en Columbus, donde de nuevo el arco neutraliza esa dualidad que tiene que ver con la resolución de un programa en la que hay que poner una puerta y hay que poner una ventana, o la inclusión de múltiples elementos, que es otro de los caballos de batalla de Venturi, ¿no? Que la arquitectura se haga por un número, digamos, diverso de elementos y que luego se han neutralizado a través de distintas estrategias, algunas sencillas, como puede ser la simetría, en el caso de Portapía, donde hay una sucesión de elementos que no tienen que ver uno con el otro, como veis, uno encima del otro, pero es la simetría la que de alguna manera genera esa idea de todo. Otra vez a través de la idea de inflexión, inflection, que ya había comentado profesor Moneo, ¿no? Y que se da, por ejemplo, también en el rococó, entendiendo, como digo, que esta actitud no se refiere específicamente a un periodo histórico, sino que puede estar en Hawksmoor, puede estar en Peter Thumb, puede estar en Miguel Ángel, puede estar en Moretti, puede estar en una diversidad de momentos históricos, ¿no? En este caso, como se sabe, el rococó tiene esa manifestación de la individualidad de los elementos que componen su sistema, pero que luego son, en cierta manera, neutralizados por esa inflexión, en este caso una inflexión muy sencilla, que es cómo todos esos elementos, en el fondo, se van inflectando, se van virando, se van tornando hacia el altar principal. De las estrategias de este tipo, la que más le interesa a Venturi, o la que más disfruta seguramente, es la de la ambigüedad escalar. La ambigüedad escalar que ocurre evidentemente en Miguel Ángel, y ha salido la imagen del ático, la biblioteca lorenciana con esa escalera comprimida, asfixiante y sin embargo, según Venturi, correcta para el espacio que hay detrás. La hay en la Puerta Pía, ¿no? Que antes estábamos viendo, donde la puerta quiere retener su carácter murario, está introducida dentro del muro, pero luego tiene un remate superior que le da un carácter muchísimo más urbano y con una presencia mayor. Y creo que ese tipo de mecanismos son especialmente relevantes porque esa ambigüedad de la escala nos sirve, o le sirve a Venturi en algunos casos, para establecer una relación con la ciudad, ¿no? Como en esta otra iglesia de Inglaterra, de Londres, también de Hawksmoor, donde hay una relación bastante clara entre una escala que sería la del peatón, que es donde cuando uno está en el lateral de la iglesia específicamente, aquí estamos viendo esos contrafuertes muy marcados de la iglesia de Christ Church, así es como se llama, esta iglesia de Hawksmoor, en Spitalfields, y parece uno que no ve la parte superior, de hecho está envuelto por un edificio que tiene una escala bastante mundana, bastante cercana a la escala de la persona como viandante, pero cuando se aleja de la edificación empiezan a aparecer esas otras escalas que nos llaman a hablar de un edificio completamente urbano, hasta el punto de que es un edificio fundamental, como las otras 6 iglesias que hace Hawksmoor en Londres, para organizar el tejido residencial del Londres de la época, ¿no? En ese sentido, como digo, esa ambigüedad escalar sirve para referirse a esos dos capítulos, ¿no? El de la vida cotidiana y el de la estructuración de las formas urbanas. Y ese repertorio es el que está en las primeras obras que, como digo, para mí
y ya lo ha señalado también el profesor Moneo, las obras que reflejan estas inquietudes son aquellas que llegan prácticamente hasta la publicación del libro, un poco más allá, y luego a partir de los años 70 se pierde enormemente ese interés por estos mecanismos formales a los que me estoy refiriendo, ¿no? Y en La Casa de la Playa, que quizás sea una de las primeras obras que también se ha dicho, y siento decir esto, se ha dicho, pero es que ese es uno de los últimos, tiene ese problema, ¿no? Ya todo el mundo ha dicho lo que tenía que decir, pero a lo mejor yo lo digo de otra manera, no sé, y se llega a unas conclusiones quizás complementarias o antagónicas, ¿no? Como diría Venturi, que generan un sistema de conocimiento más complejo. En cualquier caso, lo que quería señalar es que en La Casa de la Playa vemos, por ejemplo, esa superposición de dos sistemas de trabajo que parecen antagónicos, ¿no? Y al mismo tiempo son complementarios. Por un lado, una casa que funciona alrededor de una chimenea, una casa rígida, hasta cierto punto vinculado con una imagen más o menos monumental, con ese tejado de agua que en muchos casos en Venturi se convierte en un auténtico frontis, y que su configuración también material tiene que ver con unos bloques que dan esa rigidez y ese sentido más clásico y más permanente de esa arquitectura. Y por el otro lado tenemos una arquitectura que tiene que ver mucho más con un shingle style, mucho más voluble, mucho más blanda, mucho más derramada, que se vincula a esa balcón que se abre sobre la playa y que es prácticamente, como digo, antagónica a la anterior y sin embargo complementaria. Y de nuevo la inflexión, la manera en la que toda la planta se va girando, distorsionando, haciendo diagonal, es la manera en la que esos dos cuerpos se encuentran y tienen una relación desde la parte más constreñida hasta la parte más abierta, porque ambos han sido llevados prácticamente hasta el extremo, hasta el punto de entrar por la chimenea en un lado y hasta el punto de generar un espacio absolutamente voluble y ambiguo en la parte que sería de la terraza, ¿no? Y como digo, esos mecanismos de inflexión son los que neutralizan la relación entre dos cosas que a priori no tienen nada que ver. El North Penn Visiting Nurses Association, que es un edificio también, es el primero que concluye Venturi. Alguna gente piensa que es algo más torpe. Para mí tiene su interés, tiene, por un lado, una respuesta muy clara a unas contingencias, ¿no? Por un lado, un solar que está en pendiente, por otro lado, una condición suburbana que hace que la presencia del coche sea muy relevante y, de hecho, hay, bueno, claramente una idea de que el parking es tan importante como la propia edificación y que las dos son una dualidad y una unidad al mismo tiempo, y las inflexiones, esas diagonales, esas curvas, nos hablan de que una forma y la otra se complementan, pero también tiene que ver con un juego de escalas que es prototípico de Venturi, que se origina sobre todo a través de la idea de cómo trabaja con esa sección escalonada del edificio, porque está en una pendiente y la entrada se produce a través de una medio planta, con esa escalera que estamos viendo en el centro del edificio. El resultado es que la fachada que se presenta frente a la avenida tiene esa auténtica dislocación escalar por la cual la ventana llega a ser enrasada con el dintel de la puerta y llevada justo hasta el máximo posible de lo que sería el remate de la cubierta, ¿no? Una apertura dislocada que, como digo, puede responder sobre todo a la visión que se puede hacer desde un coche de esa arquitectura, ¿no? Y esa monumentalización de la suburbia que tanto le interesa a Venturi. Pero evidentemente esto es una arquitectura que cuestiona y tensiona esos aspectos desde unos sistemas constructivos que no le permiten hacer eso, ¿no? Es un balloon frame, de nuevo, antes cuando enseñaba a Jacobo la casa, pues precisamente es esa docilidad, esa blandura, ¿no?, del balloon frame es lo que permite, pues, que la casa se transporte, se aligera, tenga esa... Pero en este caso ese hueco necesita ese extrañísimo mástil, ¿no?, que estáis viendo, que es prácticamente la contradicción absoluta de la construcción desde la que se está trabajando, ¿no? Porque cuando uno mira la arquitectura de Venturi, estos son unos planos que rescaté de la Universidad de Pensilvania, donde hay parte de sus archivos, uno ve que los planos son casi de carpintero, ¿no? Hay muchísimo interés sobre las juntas que están medidas al milímetro y que, de alguna manera, resuelven prácticamente todos los intereses de su arquitectura. La manera en la que ese mástil aparece o se revela la finura de la envolvente del edificio porque está hecha con un sistema balloon frame, todo eso se resuelve a ese nivel de detalle que yo creo que es relevante y que, en gran medida, muchas de estas obras que estamos llamando, que puede tener una
actitud, una mentalidad manierista, funciona también en esta escala porque el arquitecto tiene un enorme control sobre ella, ¿no? Y eso nos devuelve a las sensibilidades que habían surgido en proyectos expositivos como Minor Architecture, ¿no? Y se vuelven mucho más difíciles de llevar a cabo cuando estamos hablando de arquitecturas de otra escala. Esto es una hipótesis, ¿no? Pero me parece que cuando la arquitectura de Venturi cambia de escala, parece que pierde muchos de los atributos que tenía esta escala pequeña que estaba controlada hasta estos niveles de detalle. Bueno, en la casa Vanna Venturi, y es el último ejemplo que pongo antes de ir al tema que supuestamente me corresponde hoy, que es la arquitectura en España. Y todo el mundo pone esta imagen, ¿no? Glorificada de la madre, como si fuera Octavia, y en medio de pues, un arco celebratorio, pero casi nadie pone esta otra, ¿no? Y cuando he visto el fondo de pantalla del mini congreso, esta fachada no sale. Siempre sale la de una cara o la otra, pero para mí esta es tremendamente interesante porque es la que nos habla de esa ambigüedad, ¿no? Entre esta cara glorificadora y esta mundana de la señora barriendo como alguien cualquiera, ¿no? Y que creo que revela mucho de las aspiraciones de Venturi. Aparte, bueno, todas esas inflexiones que neutralizan la complejidad de elementos que componen la casa. Alguien dijo, ¿quién puede recoger algo de estas operaciones formales a la hora de realizar su arquitectura? Yo diría que en algunas de las mejores obras de Rafael Moneo de los años 70 hay una presencia de una ambigüedad escalar que funciona tanto en la resolución de lo que es esa escala peatonal y mundana en las plantas inferiores y cómo al mismo tiempo el edificio es capaz de responder a una escala mucho más urbana y cómo de nuevo esas inflexiones, en este caso con el pórtico, las rotaciones, los giros, son capaces de establecer una relación ambigua y compleja entre si el edificio está respondiendo principalmente a una relación con el Palacio de Marqués de Mudela o está refiriéndose a una relación con el Paseo de la Castellana. En realidad, no podría decirse que hace una o la otra, sino, como diría Venturi, es both and, hace ambas, y por eso genera una ambigüedad que hace este edificio tan interesante. Pero mi interés no es hablar de esa recepción, como decía en los años 70, sino la recepción actual de estas ideas que tienen que ver con la forma en arquitectura y su manera de ser entendida por arquitectos como, ya se ha hablado de Office, ¿no? Y el libro de Difficult Hall, o incluso la celebración de Complexity and Contradiction at 50, que se ha hecho al MoMA con motivo de los 50 años de la publicación del libro. En ese sentido, voy a hablar solamente de dos oficinas de arquitectura que para mí me parece que son tremendamente manieristas en la manera en la que trabaja, pero no entendiendo este manierismo de manera peyorativa, sino como esa forma de ser crítico, autocrítico en este caso, con un sistema de trabajo desde el que se está operando y al mismo tiempo ser capaz de introducir diversas contingencias. Una imagen ha aparecido ya a la izquierda, la otra no ha aparecido aún y es portada de un croquis de no hace mucho tiempo. En cuanto a la imagen no aparecida aún, es de TEDA, de una oficina que, digo, corresponde a lo que son los intereses en parte, o de una parte de arquitectos de mi generación. Y TEDA trabaja mucho con una idea de recinto, tanto tipológicamente alrededor de la casa patio como la idea de la estancia como pieza que tiene una cierta autonomía, y ese sistema de estancias que se van desarrollando de forma adyacente son las que de alguna manera construyen su arquitectura, pero todo el desarrollo de la arquitectura en sí parece que está cuestionando o contradiciendo continuamente lo que es esa organización de habitaciones adyacentes. Por no decir solo cómo los propios elementos que componen, y esto quizás ya sea excesivamente retórico, pero hay un esfuerzo continuado porque los propios elementos que constituyen sus sistemas quieran tener una independencia, donde los dinteles tienen tridimensionalidad, los pilares y las vigas parecen romper con ese sistema tan claro de recintos que se plantea en la planta y, por lo tanto, como digo, existe esa postura donde el sistema donde se trabaja es puesto continuamente en cuestión. Pero la obra de la que quiero hablar es la escuela en Auxonne, que es una escuela que realizan
a través de un concurso, finalizada recientemente, multipremiada y publicada, creo que profusamente, y que de nuevo se parte de una preconcepción como sistema de trabajo, que es la idea de trabajar con un gran galpón característico de cierta arquitectura suiza, que de alguna manera ellos mismos referencian y hacen explícito, y cómo, de algún modo, eso compromete en realidad lo que sería el desarrollo real del proyecto y las contingencias programáticas a las que ese galpón debe de someterse. De hecho, es un colegio para niños, entonces la escala a la que tiene, la escala a la que podemos leer el edificio parece como abusiva, ¿no?, para ese otro uso al que debe de ser, digamos, dirigido el colegio. Por eso los arquitectos tienen la necesidad de meter estas líneas, ¿no?, esas especies de pequeños, digamos, molduras casi, ¿no? ¿Por qué no, no? Podría ser un sentido figurativo que rompen la escala completa del edificio y nos ayudan a entender la escala real a través de las 3 plantas de los que se compone. Pero luego, por otra parte, esa idea de que el edificio se rompe y demuestra su escala rompiéndose en 3 partes, en ese tripartito, está contradicho por lo que sería el desarrollo constructivo, en el cual la idea de esas franjas verticales, que es la construcción real del edificio, prevalece sobre el orden horizontal que nos sirve para la escala, ¿no? Y uno y otro se van negociando mutuamente. Pero quizá ese gesto sea el más epidérmico dentro del proyecto. Quizá donde se vea más claramente esa actitud manierista a la que me refiero es en la disposición en la planta, una disposición que se organiza de manera central, con una idea de espacio o estancia equipotencial, que es muy propio de la arquitectura de TEDA y también del próximo estudio que vamos a ver. Muchas veces trabajan con esa misma idea, porque la estancia tiene un cierto sentido, como digo, de autonomía y de adaptabilidad y de, en cierto modo, de idea de continua inestabilidad, ¿no? La estancia puede convertirse en muchas cosas y, sin embargo, permanece formalmente en el tiempo. Y esa redistribución, ¿no?, como veis, en 4 formas prácticamente iguales, intercambiables, equipotenciales, es como característico de TEDA, con esa especie de centralidad que distribuye a esos o irriga esos 4 estancias, como digo, equipotenciales. Pero todo el desarrollo de la sección niega esa estancia, ¿no? No solo rompiendo esquinas, y aquí vemos otro detalle que mucha gente ha dicho, que excesivamente manierista, esos sillares que tienen que desplazarse, ¿no? ¿No se han pasado un poco? Bueno, puede ser, puede que haya un exceso de manierismo, ¿no? No cabe duda. Yo creo que también hay una reducción de escala que tiene que ver con lo que sería, ¿no? Está una arquitectura para niños y tal. Puede ser, no lo sé, pero no es eso a lo que me quiero referir, a ese manierismo tan explícito, sino la manera en la que continuamente esas estancias que en planta aparecen definidas con absoluta claridad, que se ven como absolutamente adaptables y cambiables las unas a las otras, luego en sección se escapan por todas partes, parece que fluyen, parece que nos permiten ver mucho más de esa escala general del edificio que la constricción del edificio en planta parece que nos está negando continuamente. Y quizá el gesto más manierista de todo es aquel que mete, ¿no?, en el que introducen este gran pilar, en este caso, evidentemente, ese pilar central que unifica toda la estructura del edificio. Ese pilar no puede estar fragmentado como los sillares que hemos visto a la entrada. Este pilar tiene que ser continuo, porque es un pilar que revela la escala completa del edificio. Pero esa revelación se hace dentro de un espacio absolutamente constreñido, como veis, recortado de la espacialidad principal, y donde de alguna manera estamos viendo al mismo tiempo esa escala diminuta, domesticada, infantil, de estancias que se repiten, y esa otra escala que es contradictoria respecto a esa escala infantil que está traída por este gran pilar y que conviven el uno y el otro en ese both and, que podríamos decir que es como uno de los mayores gestos manieristas que hay en este proyecto. La otra oficina de la que voy a hablar, que es Mayo, también tiene una tradición de trabajar con proyectos de escala pequeña, muchos de ellos incluso de interiorismo, con lo cual la idea de esa inestabilidad y de esa contingencia es como una coyuntura dada, y eso quizá favorece este tipo de actitud mental que hemos llamado manierista, y sobre todo
el no renunciar a esas contradicciones que a veces se vuelven completamente explícitas, quizás demasiado explícitas, como el Bad Node, donde de repente un sistema se intersecciona con otro sistema y no pasa absolutamente nada. Pero me gustaría hablar de un proyecto que es mucho más sutil en ese sentido y que es la obra que creo que es más importante de la oficina desde que inició su andadura hace poco más de 11 o 12 años, que son los 110 alojamientos en el ensanche de Barcelona. Solo por mostrar una comparación, en un lado vemos cómo un arquitecto como Toyo Ito resolvía el problema de un edificio en el ensanche, en el otro lado vemos cómo lo resuelve Mayo, ¿no? En cierta medida, Toyo Ito, esa contradicción respecto al sistema con el que se está trabajando no es posible. De hecho, su sistema anula cualquier tipo de contingencia exterior, cualquier tipo de contingencia interior programática y tiene una lógica que es absolutamente autónoma. Sin embargo, en el caso de Mayo, vemos que no hay ningún problema por acogerse a lo que son esas contingencias, a lo que es la arquitectura del Eixample, a lo que sería el pórtico en planta baja, con esa doble altura monumental, el balcón individual. No hay ningún problema por aceptar esa contingencia. Pero dentro de esa aceptación aparece esa autocrítica a la que antes nos referíamos y que forma parte de esa actitud manierista. Porque si bien la altura del portal está mantenida, y esa ya me quedan 3 segundos, la altura es mantenida, sin embargo, todo lo que eso representa en la cultura burguesa catalana está puesto patas arriba. Es decir, esa presencia frontal que suele tener el portal con la escalera, el ascensor, esa especie de show-off, esa especie de manifestación típicamente exhibitoria, ¿no?, que tiene la cultura burguesa, que se da en muchos de los edificios del Eixample, está distorsionada a través de esos cuerpos que se van maclando, se van uniendo, se van rotando y convierten esa frontalidad en algo completamente diferente, una especie de paseo donde hay que descubrir las cosas, una especie de paisaje indefinido, donde no se sabe por dónde se transita y que se va, como digo, descubriendo poco a poco entre esos materiales que sí son propios algunos, como esos, digamos, mármoles del Caro, ¿no?, mármoles serpentina verde, ¿no?, que aparecen tanto en los portales del Eixample, pero configurados de una manera que, como digo, trastocan esa monumentalidad para convertirla en otro tipo de experiencia. Por no hablar de la planta principal, de nuevo hablamos de una planta de carácter equipotencial, en cuanto a que todas las estancias podrían ser intercambiables prácticamente, todas tienen unas dimensiones parecidas, la manera en la que se disponen también es a través de una adyacencia y, en este caso, la conexión a falta de pasillo, y hablando de esa adyacencia, se formula a través de una enfilad. Pero esa enfilad se distorsiona y se convierte en algo diferente a lo que es la enfilad tradicional, clásica, en la que se revela el corazón de cada una de las estancias. En este caso, la desviación diagonal lo que consigue es preservar una parte del carácter privado de la estancia, que no es revelada al resto de la habitación, pero sin embargo ofrece una sensación de continuidad respecto a la estancia siguiente. De esa manera se genera una intensa tensión entre la capacidad de la edificación para generar estancias individuales y al mismo tiempo para generar una idea de continuidad y apartamento que tiene una escala que en realidad no es la que tiene. La escala es diminuta, es minúscula. Habría que hablar también de qué significa esto desde el punto de vista social, ¿no? Esta hacer mínimo, ¿no?, esta enanización o pitufización de la arquitectura, pero lo que está claro es que genera a través de esa dislocación formal, está generando una tensión entre continuidad y autonomía de la estancia que yo creo que no es ni mucho menos inconsciente, como no lo eran las operaciones formales de Venturi, y que es relevante para una lectura de la arquitectura de hoy, ¿no? Como digo, y ya para concluir, algunos de los gestos que aparecen en esta arquitectura nos pueden parecer excesivamente retóricos, ¿no?, pero me gustaría pensar que en algunos de ellos existe esa actitud mental por la cual uno es capaz de cuestionar los sistemas con los que trabaja y de esa manera es capaz de incorporar las contingencias con las que trabaja la arquitectura como territorio inestable, ya sea el contexto, el programa o, por qué no, la propia subjetividad humana. Muchas gracias.